Este es el primer tema clínico dentro del proyecto Situaciones Límite en Salud. Está centrado en la hemorragia intracerebral espontánea en adultos, los momentos claves y los criterios para toma de decisiones consensuadas bajo un enfoque interdisciplinar. Están los editores del trabajo y están los dos grupos que nos apoyan. De neurocirugía, los doctores Julio Roberto Fonnegra, el doctor Juan Carlos Díez y el doctor Andrés Fonnegra, y del Departamento de Imágenes Diagnósticas y Neuroradiología, los doctores Carlos Roa, Juan Carlos Aldana y Hernán Bernal de la Clínica Chayo. Este es el grupo de comité editorial y esta es la nota aclaratoria solicitada por la Fundación Abbott Chayo y la Clínica Chayo, que los contenidos que expresamos acá obedecen a nuestra perspectiva personal y profesional y no tienen, por tanto, un carácter institucional. Este es el esquema general que vamos a seguir. ¿Cuáles son los momentos claves en la atención de estos pacientes? Primero, momento clave, su ingreso y atención en el servicio de urgencias, orientados a establecer el diagnóstico. Segundo, momento clave, proporcionar la información inicial básica. Tercero, profundizar el proceso de información, responder a la pregunta por los riesgos y el pronóstico. Cuarto, definir la perspectiva de manejo, si va a ser agresiva o ponderada, personalizada. Quinto, revisar los tipos de manejo para estas situaciones, tanto médico como procedimientos y cirugías, y especial cuáles de ellos están indicados en el caso concreto. Sexto, considerar si hay lugar para limitación del esfuerzo terapéutico o no. Séptimo, completar el proceso de información orientado al consentimiento que llamamos de segunda generación. Y octavo, la ejecución del plan de manejo. Primer momento clave. El paciente ingresa y es evaluado y atendido en el servicio de urgencias. ¿Cuál es el perfil clínico de la hemorragia intracerebral espontánea? ¿Cuál es la evaluación clínica y el valor de los puntajes de la escala de Glasgow? Preguntar por la existencia de voluntades anticipadas, considerar la protección de la vía aérea, interpretar las imágenes de TAC, formular el diagnóstico e interconsultar al servicio de neurocirugía. Respecto al perfil clínico, es frecuente que el enfermo sea llevado a urgencias por presentar de manera aguda uno o varios de los siguientes problemas: pérdida de movimiento o sensibilidad de alguna parte del cuerpo, alteración del estado de conciencia en grados variables, dificultad con el lenguaje y la comunicación, ansiedad, agitación, dolor de cabeza en un 40%, vómito en un 50% y convulsiones. Los médicos, mediante el examen, pueden tener pistas como por ejemplo la existencia de una hipertensión arterial y sobre la posible ubicación del daño, pero no sobre su causa exacta. Clínicamente no es posible diferenciar que exista una hemorragia cerebral o una trombosis, y es importante hacerlo porque el manejo es totalmente diferente. El TAC cerebral permite establecer la causa con exactitud para poder definir un plan de manejo específico. Es muy importante que los médicos conozcan el valor actual de las voluntades anticipadas, atender a su estatus legal en Colombia. En Colombia recientemente la ley 1733, llamada de cuidados paliativos, del 2014, reconoce el derecho de las personas sanas o enfermas a suscribir voluntades anticipadas para expresar sus lineamientos, autorizaciones y rechazos en relación con el manejo médico de su salud. Tenían antes un valor moral, ahora se agrega un valor legal, es decir, la obligatoriedad de su respeto por parte de médicos y familiares. Estos documentos no requieren ser elaborados y tener el respaldo de alguna institución en particular. Pueden haber sido elaborados por el mismo paciente, idealmente con la asesoría de su médico personal o de un profesional calificado. Estos documentos de voluntad anticipada pueden, por supuesto, recibir objeciones de conciencia por parte del personal médico. Respecto a las causales de invalidez de las voluntades anticipadas,
Estas causales de invalidez son los contenidos viciados por ser ilegales, por ejemplo, peticiones de suicidio asistido o de variedades de eutanasia no contempladas por la ley o pendientes de reglamentación. También son criterios de invalidez el tener contenidos no aplicables por estar dirigidos a circunstancias de enfermedad o enfermo terminal. La hemorragia intracerebral no es una enfermedad o situación terminal, sino un cuadro agudo, de manera que si el paciente se presenta con un documento de voluntades anticipadas, en donde limita, por ejemplo, procedimientos neurológicos o medidas de soporte vital, pero estando en estado terminal, estos documentos no aplican para este caso por cuanto no se trata de una enfermedad terminal, sino un cuadro agudo. ¿Cuándo las voluntades anticipadas son de obligatorio cumplimiento? En el contexto de una hemorragia intracerebral. Cuando se reciban y lleguen a la historia clínica contenidos explícitos suscritos por la persona enferma opuestos a ingreso a unidades de cuidado intensivo, medidas de soporte vital en todas las circunstancias o específicamente ante problemas neurológicos o de hemorragia intracerebral, cualquier tipo de procedimiento o cirugía cerebral en toda circunstancia o específicamente en caso de hemorragia intracerebral, y cuarto, reanimación cardiopulmonar en caso de paro cardiorrespiratorio. Sin excepción, estos casos deben recibir siempre la atención médica básica y los cuidados paliativos, aun cuando no sean llevados a cuidados intensivos o no sean sometidos a procedimientos o a cirugías. En cuanto a la escala de Glasgow, que se evalúa allí las respuestas oculares, de apertura, las verbales y las motoras con un puntaje normal de 15, se considera, y los médicos sabemos, que el puntaje es grave si está por menos de 9 y refleja un coma profundo si es de 3. Consideración de protección de la vía aérea. Al ingresar al servicio de urgencia, los médicos pueden considerar que hay indicación para proteger la vía aérea antes de llevar el paciente al TAC, y esa indicación generalmente se deriva del puntaje bajo en la evaluación de Glasgow. El proceder tradicional es de la intubación orotraqueal. ¿Cuándo, por qué y para qué se puede llegar a considerar esa intubación antes del TAC? Cuando, como resultado de la evaluación, el puntaje de la llamada escala de Glasgow sea de 16 o menos, porque en ese caso, debido a la depresión neurológica, especialmente por la alteración de la conciencia y la pérdida del reflejo laríngeo, existe el riesgo de broncoaspiración mientras se realiza el TAC. ¿Para qué? Asegurar la protección de las vías respiratorias. ¿Están obligados los médicos a solicitar autorización para este procedimiento? Sí, de acuerdo con la ley que en general exige el consentimiento informado en todo procedimiento o intervención y solicitar la autorización a los familiares responsables cuando el enfermo sea incompetente para decidir. Sin embargo, en ocasiones no hay familiares presentes o las circunstancias de riesgo vital no dan tiempo para una información adecuada y este hecho será consignado en la historia clínica. ¿Por qué es importante que los responsables del enfermo ponderen la situación antes de dar su consentimiento para la intubación? Porque el enfermo puede haberlo rechazado expresamente en documentos de voluntades anticipadas. Porque usualmente la intubación es seguida de soporte ventilatorio con ventilador y los médicos en Colombia, en general, e independientemente de que la evaluación posterior llegue a justificarlo, son renuentes al retiro del tubo y a suspender el ventilador. ¿Qué dice la literatura médica al respecto? Hay dos posiciones divergentes. Los textos y manuales de emergencias médicas recomiendan sistemáticamente la intubación siempre que el puntaje Glasgow sea menor o igual a 6. En cambio, la Sociedad Española ha escrito lo siguiente: hay razones para considerar la intubación solamente si los médicos planean aplicar otras medidas de tratamiento para mejorar la situación neurológica del paciente. ¿Se puede dejar constancia de salvedad para una eventual extubación futura? Sí, en previsión de circunstancias futuras, en el formulario de consentimiento informado, los médicos o los familiares pueden dejar consignada la salvedad de que dicha autorización
podrá ser anulada posteriormente si en la evolución posterior la continuación de soporte respiratorio llega a ser fútil, es decir, sin resultado benéfico para el enfermo, o desproporcionada o injustificada frente a la dignidad, integralidad y pronóstico del enfermo. ¿Existe alguna solución intermedia y prudencial para este dilema? Los médicos pueden considerar otras maneras transitorias de proteger las vías respiratorias diferentes al tubo orotraqueal, tales como la máscara laríngea. Entremos a cómo son las imágenes de hemorragia en el TAC, y para ello contamos con el aporte de los doctores Carlos Roa, Juan Carlos Aldana y Hernando Bernal, quien les va a hablar del Departamento de Imágenes Diagnósticas y Neuroradiología de la Clínica Chayo, con la misma nota de que se trata de conceptos de estos profesionales y no de un concepto de carácter institucional de la Clínica Chayo. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la imaginología en hemorragia intracraneal. En la sospecha del evento cerebrovascular en curso, se debe realizar una exploración cerebral con tomografía multicorte para establecer la presencia, extensión y ubicación de un posible foco hemorrágico. Este estudio establece definitivamente el diagnóstico de SB hemorrágico o SB isquémico. Las hemorragias intracraneales pueden ubicarse de forma extra o intraaxial. Estas últimas a su vez se clasifican según la etiología y la ubicación. Las causas más frecuentes de hemorragia intracraneana es la hipertensión arterial sistémica no controlada. Aproximadamente el 80% de estos sangrados se originan en los núcleos basales y en los tálamos. Un 10% lo hace en el tallo, específicamente en el puente, y el 10% restante se ubica en los hemisferios o vermes cerebelosos. La hipertensión arterial no controlada de larga data produce una serie de cambios en los vasos sanguíneos, principalmente dilataciones o microneurismas en las arterias perforantes, los llamados microneurismas de Charcot-Bouchard, aterosclerosis y arteriosclerosis hialina e hiperplásica. En este primer ejemplo, en cortes de tomografía simple axiales, se pueden observar zonas de hiperintensidades que corresponden a hemorragia aguda en los ganglios o núcleos de la base. Estas hemorragias pueden presentar compromiso de los sistemas ventriculares por la extensión del sangrado hacia estos espacios. En este segundo ejemplo se puede observar también una zona hiperdensa que corresponde a hemorragia aguda en la zona central del puente cerebral. Usualmente estos hematomas pueden extenderse en sentido rostro-caudal y pueden también comprometer el cuarto ventrículo. En este tercer ejemplo se puede observar nuevamente una imagen hiperdensa que corresponde a sangrado activo en los hemisferios cerebelosos y vermis cerebeloso. Este tipo de sangrados tiene un buen pronóstico si se encuentra con evacuación y control pronto de la hidrocefalia que se puede causar. En estas imágenes de resonancia se pueden evidenciar un cuarto tipo de hemorragias que corresponden a las hemorragias lobares. Este tipo de hemorragias no son tan frecuentes dentro de las causas hipertensivas y pueden corresponder también a angiopatía amiloide cerebral que afecta principalmente a pacientes de la tercera edad. En estas imágenes se pueden ver zonas hiperintensas en las secuencias de T1, T2 y FLAIR que corresponden a sangrado activo hemisférico derecho con un importante efecto de masa que desvía las estructuras de la línea media y comprime y colapsa el sistema ventricular derecho. Existen otras causas de sangrado intracraneano, entre ellas las causas tumorales por malformaciones arteriovenosas, por las conversiones hemorrágicas de los eventos cerebrovasculares isquémicos y los infartos venosos, que son normalmente las secuelas de trombosis de los senos durales o de los senos profundos. Muchas gracias, doctor Bernal, por la exposición. Para quienes no sean médicos, pues el doctor nos ha mostrado unas placas muy interesantes en donde lo que escribe él
como zonas hipertensas son las zonas de color blanco, que se diferencian de las zonas negras, que corresponden, por ejemplo, a la zona de los ventrículos, donde está el líquido cefalorraquídeo. De estas placas, dentro del proceso que nosotros proponemos del consentimiento informado, para el caso específico de un enfermo, estarán acompañadas de diagramas básicos de explicación sobre su topografía y su localización, para efecto que los familiares tengan pleno conocimiento sobre el tamaño, tipo, causa de origen, lugar de presentación y posible impacto en la salud a corto y largo plazo. Y esta información será básica para el proceso adecuado de información orientado al consentimiento. Muchas gracias, doctor, por su presentación, y a todo el servicio de imágenes diagnósticas por el apoyo que nos dan a este proyecto.